Petristas. Yo voto por Petro porque él no roba. Porque, o sea, él antes sí robaba y nos confesó que él era un ladrón. Pero ahora que es presidente no va a robar porque él ya nos dijo que cuando él robaba antes, eso le gustó poquito, que más o menos no le gustó, entonces que él ya no va a robar más. Sí, por eso voto por Petro. ¡Ay, cositas brutas! Continúa el saqueo y el robo de billones y billones de pesos por parte del gobierno del exconvicto guerrillero, presunto ampón y criminal mitómano, enfermo mental, antisemita fracasado, confeso ladrón, engañabobos de Gustavo Petro. Revelan que están embolatados, quizá en la casa de Laura Sarabia en maletas, quizá, 13 billones de pesos del presupuesto general de la nación. Pero, ¿y qué pasó con ese dinero que debería invertirse en proyectos de vías, infraestructura y educación? Pues resulta que el princeso y presunto delincuente que atembados escogieron como presidente no quiere continuar con los proyectos que venían adelantándose de gobiernos pasados. Y está esperando si mejor se guarda esa platica en el bolsillo y le dice a los atembados que votaron por él que lo que pasa es que la culpa es de Uribe y de Duque y que la olla estaba raspada. Voces calificadas como la del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advierten que las modificaciones al decreto de presupuesto son ilegales y llamó al gobierno a respetar la división de poderes acatando el presupuesto que ya había sido aprobado por el Congreso. Les explicamos cuáles son las más de 100 obras que quedarían sin financiación por decisiones del gobierno. Hablamos de un tema crucial para nuestro país y tiene que ver con el presupuesto de este año. Estamos hablando de que podría haber más de 100 proyectos de los más estratégicos que tiene nuestro país en vilo, todo por cuenta aparentemente de un error en lo que se llama el decreto de liquidación del presupuesto del año 2024, que básicamente es donde se refleja en qué se va a gastar el gobierno el dinero para este año, con base en el presupuesto que evidentemente aprobó el Congreso de la República. Para conversar de este tema hemos invitado al señor exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Bienvenido, exministro. Y estamos hablando de que serían unos 13 billones de pesos los que están en vilo como consecuencia de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional. Explíquenos un poco qué es lo que hace este decreto y por qué es necesario. Tan pronto termina el debate sobre el presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República, el gobierno nacional debe preparar un decreto donde pone ya todos los detalles de los proyectos que se van a hacer durante la siguiente vigencia. El año pasado se expidió ese decreto. Ese decreto modificó lo que había aprobado el Congreso, es decir, una cosa contraria a la ley. Aquí estamos viendo básicamente cuáles son esos proyectos. 65 del INVIAS, es decir, construcción de carreteras, 24 proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre los cuales aparecen 20 carreteras 4G con un monto cercano a los 7,1 billones de pesos. Hay también un asunto de apoyo presupuestal a 11 universidades públicas y hay uno que ha llamado muchísimo la atención, doctor Cárdenas, y tiene que ver con el metro de Bogotá. Se está hablando de que podrían haber más o menos comprometidos unos 776 mil millones de pesos que eventualmente no recibiría el distrito para la construcción de esta obra. ¿Por qué, si no están especificados en ese decreto, no se pueden desembolsar? Porque el presupuesto tiene que ir a detalle. El gobierno no tiene la capacidad de asignar una partida a un propósito que no haya sido aprobado en el Congreso. ¿El ministro tiene esa capacidad, ministro, o esa potestad de decir, mire, yo creo que esta obra no va lo suficientemente adelantada, hay retrasos, razón por la cual decido que esos recursos no van para esa obra sino para otra? El ministro no tiene la facultad de llevar ahora unas partidas que fueron aprobadas de manera individual en el Congreso a una partida anual y decir, muy buenas. Aquí me gustaría rápidamente que viéramos cuáles son los otros proyectos que están en vilo. Hablábamos del metro de Bogotá, hablábamos de proyectos también muy importantes para la capital del país, pero también aparece, por ejemplo, el metro ligero de Medellín, una partida de 483 mil millones de pesos, el transporte masivo en Cali, 68 mil millones de pesos, el sistema estratégico de transporte en Ibagué, 60 mil millones de pesos. Es que son varias las ciudades que se verían afectadas como consecuencia de esa no destinación específica en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024. Vemos, por ejemplo, que Armenia, Popayán y Neiva también tendrían dificultades en la financiación de sus proyectos viales. En pocas palabras, usted apelotardado que votó por Petro argumentando que lo hacía porque él iba a poner más presupuesto en la educación del país.
Pues quedó como los terneros, mamando, porque el exconvicto guerrillero no solo no asignó este dinero para la educación, tampoco va a terminar los proyectos que venían de gobiernos anteriores designados a la educación. Si había una escuelita, un colegio, un jardín infantil o una universidad que viniera construyéndose desde años anteriores, pues el princeso guerrillero engañabobos no la va a terminar, porque este sería un logro de los gobiernos de derecha. Usted, apelotardado o apelotardada que votó por Petro argumentando que este era el gobierno de los pobres, del campesino, el que iba a hacer carreteras para que los campesinos sacaran sus productos y así industrializar el campo. Pues va a quedar igual que los hijos de Petro, con la jeta abierta mirando para arriba, mirando un chispero, porque el confeso ladrón que escogieron de presidente no tiene la menor intención de continuar con las vías que se venían construyendo desde años anteriores. Y así sucesivamente con todos los proyectos. Así las cosas, mis queridas cositas brutas del petrismo. Cuando Petro les dijo que les iba a dejar dinero, se refería a que les toca trabajar de jardineros por toda Centroamérica para poder comer, porque él se iba a embolsillar toda la platica del Estado. ¡Felicitaciones, petristas!